Hay un nombre que, desde hace siglos, es casi sinónimo de manipulación, de poder sin escrúpulos. Maquiavelo. Pero, ¿quién fue realmente Nicolás Maquiavelo? ¿De verdad era el villano que la historia nos ha pintado? ¿O fue más bien un genio incomprendido que se atrevió a mostrarnos la política tal cual es? Hoy vamos a desentrañar el mito para encontrar al hombre. Piénsenlo. Cuando oímos la palabra maquiavélico, ¿qué se nos viene a la mente? Pues alguien astuto, calculador, que no tiene problema en pisar a quien sea para conseguir lo que quiere. Es una palabra con un peso enorme, carga con 500 años de mala fama. Describe un pragmatismo que a muchos les parece, pues, despiadado. Y claro, esta frase es el corazón de toda esa mala fama. Se supone que resume toda su filosofía. Pero aquí viene el primer gran giro de esta historia. Nicolás Maquiavelo jamás escribió esas palabras. Es una simplificación, una frase que se le atribuyó y que, si bien captura una parte de su idea, deja fuera toda la complejidad de su pensamiento real. Ok, para poder entender sus ideas, primero hay que entender quién era. Porque Maquiavelo no era un filósofo aislado en su torre de marfil, para nada. Fue un funcionario público, un diplomático de carrera, y su vida estuvo marcada por la política tan turbulenta como brillante de la Florencia del Renacimiento. Su vida fue literalmente un drama político. Por 14 años le sirvió con una lealtad absoluta a la República de Florencia, metido hasta el cuello en asuntos militares y diplomáticos. Pero de repente todo se vino abajo. Los Medici, una familia poderosísima, regresaron al poder, y a Maquiavelo le tocó lo peor. Lo corrieron, lo acusaron de conspiración, lo encarcelaron y hasta lo torturaron. Y fue justo ahí, en el exilio, sintiéndose un fracasado y alejado de todo lo que conocía, donde escribió las obras que lo harían inmortal. Esta frase, sacada de una de sus cartas personales, nos da una probadita de cómo era él en realidad. Maquiavelo fue un hombre forjado en la dificultad. Su familia era noble de apellido, pero no tenían dinero. Y esta lucha constante desde joven marcó por completo su visión del mundo y de la política, a la que veía como un campo de batalla donde solo sobreviven los más listos y los más fuertes. Muy bien, ahora sí, vamos a meternos de lleno en la obra que lo catapultó a la fama o a la infamia, El Príncipe. Y aquí el contexto lo es todo. Maquiavelo no escribió este libro pensando en el público, no, era básicamente su carta de presentación, una solicitud de empleo desesperada para los nuevos jefes, los Medici. Quería demostrarles que nadie, absolutamente nadie sabía más que él sobre cómo se gana y, más importante, cómo se mantiene el poder. Y aquí es donde está la idea que fue tan revolucionaria y, para muchos, tan escandalosa. Maquiavelo fue de los primeros en decir, a ver, una cosa es la política y otra muy distinta es la moral o la religión. Él no se puso a escribir cómo deberían ser los gobernantes según un ideal de bondad. No, él describió lo que los líderes hacían en la vida real para triunfar. Su enfoque era directo, crudo, casi científico. Y para entender este manual de poder hay que tener claros dos conceptos, virtud y fortuna. Ojo, cuando Maquiavelo habla de virtud, no se refiere a ser bueno o piadoso, para nada. Se refiere a la habilidad, a la audacia, a la astucia, a la capacidad de un líder para actuar con decisión. Y la fortuna, pues es la suerte, el azar, todo eso que no podemos controlar. Su gran argumento es que un buen príncipe usa su virtud para navegar y, si puede, dominar a la caprichosa fortuna. Esta metáfora que usa es simplemente brillante y lo explica todo a la perfección. Un gobernante no puede ser solo un león, pura fuerza bruta, porque va a caer en las trampas. Pero tampoco puede ser solo un zorro, pura astucia, porque no va a poder defenderse de los ataques. Necesita las dos cosas. La inteligencia del zorro para ver venir los problemas y la fuerza del león para aplastarlos. Eso es pragmatismo en estado puro. Ahora, si la historia terminara aquí, pues nos quedaríamos con la imagen de Maquiavelo como el consejero de tiranos, un cínico total. Pero eso sería contar solo la mitad de la película. Hay otra parte, una mucho más sorprendente, que nos obliga a repensar todo lo que creíamos saber sobre él. Y aquí es donde el rompecabezas se pone bueno de verdad. Vean esta comparación. El Príncipe, como ya vimos, es un manual de supervivencia para un monarca en crisis. Pero su otra gran obra, que es mucho más larga y que según muchos expertos es la que de verdad refleja lo que pensaba, Los Discursos, es una defensa apasionada de la República. En Los Discursos, Maquiavelo se destapa como un republicano de corazón. Estudiando a la antigua Roma, él llega a la conclusión de que una república es un sistema superior porque es más estable, más libre y tiene más potencial para la grandeza a largo plazo. De hecho, creía que el conflicto entre la gente común y los poderosos, si se manejaba bien con buenas leyes, era el motor que impulsaba la libertad.
Una idea que, la verdad, choca de frente con el poder absoluto de una sola persona que parece defender en El Príncipe. Y a pesar de que la Iglesia Católica metió sus libros a la lista de los prohibidos y su nombre se convirtió casi en un insulto, sus ideas no solo no desaparecieron, sino que se filtraron y se convirtieron, irónicamente, en la base de la ciencia política moderna. Es que vean nada más la lista de pensadores que tuvieron que leerlo y discutir sus ideas. Es impresionante. Y abarca todo el espectro político, desde los que defendían el poder absoluto como Hobbes, hasta los teóricos de la democracia como Rousseau o los mismísimos padres fundadores de Estados Unidos. Su análisis tan crudo del poder obligó a todo el mundo a pensar la política de una forma completamente diferente. Pero la cosa no paró ahí, en los libros de filosofía. Su influencia ha llegado hasta la cultura popular de nuestros días. El rapero Tupac Shakur, por ejemplo, leyó sus obras en la cárcel y quedó tan impactado que adoptó el alias de Machiavelli. Lo hemos visto como un personaje en videojuegos como Assassin's Creed o en series de televisión históricas. Está por todos lados. La verdad es que su trayectoria es increíble. El hombre que murió sintiéndose un fracasado, ignorado por los poderosos a los que tanto quiso aconsejar, terminó convirtiéndose en una figura inmortal. Para bien o para mal, su nombre y sus ideas siguen provocando debates y una fascinación enorme, 500 años después. Y todo esto nos lleva a una pregunta final, una que resuena mucho hoy en día. Cuando vemos la política actual, con sus estrategias, sus cálculos, esa distancia que a veces hay entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no estamos viendo los principios de Maquiavelo en acción? Quizás su gran pecado no fue ser malvado, sino ser el primero en atreverse a describir el mundo político tal y como es y no como nos gustaría que fuera.